Entre los fines de la Sociedad Benéfica Constante Alona también está el estudio de la masonería en todas sus vertientes y su incidencia histórica y actual en la provincia de Alicante. Va a pasar el miembro de la Sociedad Benéfica, Rafael García Meseguer, que es el ponente, a dar su conferencia. Pues primero dar las gracias al Ateneo Republicano. Yo planteaba esta sesión, o la planteo, pues que sea bastante dinámica, que os contemos en media hora, 40 minutos, un poco cuál es nuestra historia en general, de la forma más veloz, para que podáis entender el porqué de esta organización, y después entrar un poco, pues bueno, cómo funciona internamente y en qué situación nos encontramos ahora y qué actividades realizamos de cara a la sociedad. Y a partir de ahí, pues abrir un coloquio. Presentarme, yo soy Rafael García, como decíamos, yo me inicié en masonería en el año 1994, aquí en Alicante. Considero que ha sido una organización que me ha aportado la capacidad de reflexión ante lo que pasa en la sociedad y sobre todo el conocimiento interior mío como persona, cómo crezco como individuo, y eso también ha servido para ver cómo todas mis acciones repercuten en el colectivo con el que me muevo masónicamente y crezco a través de ellos. Es una frase que decimos mucho los masones, ¿no? Por tal me reconocen mis hermanos, es el reconocimiento en el otro. En el otro en el sentido de que cuando nos reunimos hablamos de nuestras cosas, de nuestra filosofía, de nuestro pensamiento, de nuestros valores, y al final escuchas en el otro cosas que te enriquecen y te hacen crecer. Y esto al final llega un momento que ese laboratorio de ideas funciona con tal capacidad que es capaz de revertirlas a la sociedad. En el caso español o en el Estado español, difícil, porque somos todavía un colectivo muy pequeño, pero en otros países de Europa la incidencia de la masonería es importante, como comentaremos. La primera pregunta que haríais, ¿y de dónde viene la masonería? Bien, de la masonería se cuentan muchas leyendas. Incluso los propios masones somos muy aficionados a contar leyendas al respecto. Hay masones incluso que hablan, se retrotraen al Arca de Noé, con eso podéis imaginaros, o a la construcción de las pirámides. Realmente es otro el origen. El origen, imagino que la mayoría de ustedes lo saben, Europa, desde el final de la Edad Media, a principios de la Edad Moderna, incluso dentro de la Edad Moderna, vive en una constante guerra de religiones. El choque inicialmente en Flandes, la actual Holanda, Bélgica, y posteriormente por toda la Europa, por Francia, Italia, con la Reforma, la Contrarreforma, es un constante guerrear por un motivo de religiones entre reformistas y contrarreformistas. La sangría fue tremenda, los choques entre las comunidades eran tremendos, ya no solo choques entre países, sino dentro de los propios países, los choques entre las comunidades que interpretaban el cristianismo de forma diferente eran tremendos. Y los primeros movimientos de pacificación al respecto llegan en Inglaterra a finales del siglo XVII. Todo el mundo habla, cuando hace referencias a la masonería, al siglo de las luces, hablan de la Revolución Francesa, pero nuestro origen real, el primer paso que da la masonería lo da a finales del siglo XVII con la entrada de los Hanover a la corona inglesa. Hay un movimiento de tolerancia que además tiene un acta que se conoce como la Tolerance Act, donde se reconoce la capacidad de convivencia, o sea, la necesidad de la convivencia entre católicos y protestantes. Y esto coincide con un hecho histórico que tiene mucha importancia de por qué masonería, por qué constructores. Es el incendio de Londres. Londres sufre un incendio devastador que lo destruye totalmente y hay que reconstruirlo. Londres era una ciudad de madera y se dan cuenta que si esa ciudad ha de volver a tener potencial, ser la capital del Reino Unido y tiene que no volver a pasar por esta situación de riesgo, ha de volverse a construir con piedra. La cuestión, ¿cuál es? Que nos encontramos con los antiguos constructores en una situación de decadencia. Nos encontramos también en otro momento histórico donde aparecen las primeras escuelas de arquitectura en Italia, y los constructores clásicos que venían desde el medievo no habían transmitido el oficio prácticamente ya. Había muy pocos constructores de piedra, más allá de las pocas estructuras religiosas, edificios religiosos que se hacían en aquella época, y no hay masones, hay muy poquitos. Coincide que estos masones han de entregar
su antorcha a los nuevos que han de construir el nuevo Londres, coincide con ese momento de tolerancia en la sociedad inglesa y coincide con otro fenómeno que todos ustedes conocen, el señor Newton y su manzana, que no es otra cosa que el nacimiento de la Royal Society, que es la Sociedad Científica de Inglaterra. Pues todo eso se convierte en una gran masa con una potencia impresionante que hace que nazca un relato que traen curiosamente los protestantes, el pastor Anderson, donde se retrotrae a la construcción de las catedrales medievales, donde aquellas catedrales las hacían hombres libres, no se podía ser esclavo, tenía que ser un individuo que tuviera libertad, que viviera en el burgo, que conociera el oficio y que además tuviera inquietudes científicas. Y nacen las primeras logias masónicas que nosotros llamamos las especulativas. Hay un tránsito ahí donde empiezan a entrar en las logias de constructores los oficios que no tienen relación directa con la obra, pero sí relación directa con los que la hacen. Me explico, el tío que les vende la madera, el abogado que les defiende los pleitos, el cirujano que les cura cuando cambia el andamio. Y esta gente empieza a entrar en las reuniones de la logia, hasta que llega un punto que hay más gente de fuera de la logia que constructores. Y es lo que nosotros llamamos la masonería especulativa. ¿Qué discurso tienen estos masones? ¿En qué se basan para tener un vocabulario común? Bien, en los ritos ancestrales que ya venían desde la Edad Media para reconocerse entre constructores y donde se daban los conocimientos para ser constructor, y en utilizar las herramientas de la obra para simbolizar valores. Os voy a poner un ejemplo que perdura hoy, porque esa masonería no ha cambiado prácticamente. Puede haber cambiado organizativamente, pero los valores y su funcionamiento no han cambiado. El compás representa la igualdad. Si fijas una de las puntas del compás en un punto y lo haces girar, la distancia de esa circunferencia es igual del centro a cualquiera de los puntos. Representa la igualdad. O la escuadra representa la rectitud, como la plomada. La llana sirve, si hay aquí algún albañil, sabe que la llana al final sirve para igualar y quitar las rugosidades, para evitar los problemas entre hermanos hay que sacar la llana. O sea, se utiliza ese vocabulario de los constructores. La cuestión es que la primera reunión de estos especulativos es en 1717, con 3 logias que hay trabajando en Londres, reuniéndose en Londres, y en muy poco tiempo hay 24 logias en Londres y empiezan a salir por Liverpool y la zona. Estas logias saltan a Francia, tienen una gran repercusión y empiezan a extenderse como una mancha de aceite por toda Europa. Coincide entonces sí con el siglo de las luces, con el siglo, con el siglo de la gran revolución francesa. Con la enciclopedia se habla que entran en la masonería personajes como Montesquieu, como Rousseau, al margen de los grandes independentistas franceses, Danton, Marat. Napoleón no fue masón. Y se habla que este es el siglo, la masonería tiene 4 siglos, y el cuarto siglo es este. El primer siglo es el siglo de las libertades. Y es donde empieza la reivindicación de los derechos del hombre. La famosa Carta del Derecho del Hombre, que es la Carta Constitucional de la Revolución Francesa, ¿no? Hay un acto previo muy curioso. Ustedes seguro que han visto la película La Búsqueda de Nicolas Cage, que va buscando, que roban la carta de la Constitución de los Estados Unidos. Bien, la primera Constitución de carácter, como las conocemos ahora, republicana, es la Carta Constitucional del Buen Pueblo de Virginia, que la firman, creo que son 18 individuos, de los cuales 17 son masones. Los más reconocidos son George Washington, pero estaba Benjamin Franklin, también está Jefferson, hay una retahíla ahí de individuos que son masones. Y trasladan el espíritu de la masonería, de la defensa de la libertad individual, en esa carta. Si esta revolución es la firma de este documento es en 1776, en 1789 es la Revolución Francesa, donde ya hay una masonería fuerte en Francia, la hay en Inglaterra, lógicamente, la hay en Estados Unidos, pero en el caso de la masonería francesa hay una implicación más allá, que es
la constitución de la estructura del Estado. Y que eso se va a trasladar en el tiempo también. Que es, la masonería internamente funciona como una república. Y cuando hablamos de una república, es que tiene muy arraigada la separación de poderes. Hay un poder legislativo, un ejecutivo y un judicial, que es algo que incluso se ha trasladado actualmente a las mismas organizaciones. Probablemente vuestra asociación tenga una estructura republicana, a lo mejor hasta casi sin saberlo, porque existe un ejecutivo, que es la junta directiva, un legislativo, que es la asamblea, que es la que toma las decisiones, y un judicial, que es la estructura que resuelve los conflictos entre socios. Pues bien, esto nace con la masonería del siglo XVIII. Avanzamos en las libertades individuales. La nobleza pierde el control sobre el Estado, o empieza a perder el control sobre el Estado, y empieza a ser la comunidad la que elige a los líderes. Pasamos al siglo XIX. Siglo XIX es el siglo de las independencias, y a la primera, lógicamente, es la de Estados Unidos, pero empieza la siguiente inmediata, es la de México, y empieza a haber una independencia detrás de otra en América, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Curiosamente, procesos independentistas abanderados por masones, donde sí que está constatada la participación de la masonería. No tanto en el caso de lo que en aquella época era la Gran Colombia, que luego se disgregó y fue Colombia y Venezuela, Ecuador. Bolívar es masón, Bolívar se hace masón en España y lleva los principios de la masonería a América, del mismo modo que Chile sí que es una revolución totalmente masónica. Es lo que se llama la revolución de las logias lautarianas. Hay procesos muy similares en toda Latinoamérica, pero nosotros hablamos, cuando hablamos de este siglo, cuando os decía que cada siglo tiene un principio masónico, es el siglo de la igualdad. Cuando hablamos de la igualdad es el siglo de los derechos, de la igualdad entre las personas, ¿no? Es el siglo de las grandes revoluciones obreras. Y nos encontramos con que Karl Marx y Federico Engels son masones. Pero es que Proudhon y Bakunin son masones. Y trasladan a su concepción de la sociedad los valores de la masonería. El principio de que el valor principal de un individuo es su libertad, y su principal libertad es la libertad de conciencia y, por ende, la libertad de expresar esos valores de conciencia que tiene. El ser libre para pensar lo que desee y, al mismo tiempo, el ser libre a poderlo expresar. Y es una de las grandes luchas. Y, al tiempo, como os decía, los derechos del individuo dentro de esa sociedad. Son los derechos de los trabajadores en aquella época. Es el siglo de la primera gran revolución industrial, y es donde los trabajadores ven mermados sus derechos y se inician la defensa de estos derechos. Es curioso, es un tema a valorar, porque luego se extiende también por toda Europa, una república francesa, la Tercera República, la que se conoce como la República de los Masones. La Tercera República es una tercera república donde la gran mayoría de los miembros, Jean Jaurès entre ellos, que es presidente de esta república, trasladan los valores de la masonería en la legislación. Y aparece algo tan curioso como las mutualidades profesionales, donde nadie se pueda quedar atrás, que es una forma de defender también la solidaridad, la fraternidad, nadie se pueda quedar atrás por una cuestión de salud. Aparecen las primeras vacaciones pagadas en esa Tercera República, donde un trabajador podía marchar a su casa a descansar de su tiempo de vacaciones, por corto que fuera, y que esas vacaciones fueran pagadas. Y algo muy curioso, un instrumento, hablamos de igualdad, que es el que nos iguala a todos, la educación. El acceso a la educación el derecho al acceso a la educación por parte de toda la ciudadanía. Llega tanto a Francia como a Bélgica, pero en el caso español llega a través de Giner de los Ríos, con la Institución Libre de Enseñanza, pero posteriormente tiene un elemento muy importante en 1858, que es la famosa Ley Moyano, que la Ley Moyano, que Moyano también era francmasón, lo que hace es instaurar la primera ley, o sea, hace la primera ley de derecho a la educación universal, muy limitada,
porque era para los críos más pequeños, entre los 6 y los 10 años, pero sí que hubiera el derecho al acceso, o sea, que hubiera la posibilidad del acceso a la educación, que hubiera una educación pública. No la había habido en España hasta entonces, ¿no? En esos procesos de igualdad, como decíamos, y que la educación nos iguala, aparecen las primeras universidades libres. La más importante, que todavía está en funcionamiento, es la Universidad Libre de Bruselas. Aparece también la Libre de Lisboa, aparece la Libre de Colombia, y son universidades donde tienen como principio fundamental la libertad de cátedra y la libertad de conciencia. Bien, ocurre algo que también explicará cuál es la situación de la masonería y cosas que escuchan ustedes, que es muy curioso. Aparecen también los primeros procesos universalistas en Europa, cuando digo universalistas, de agrupación de territorios, de creación de supraestructuras estatales. O dicho en Román Paladín, aparece Alemania y aparece Italia. Alemania es una suma de diferentes estados, la Zollverein es el proceso, y en el caso de Italia es la desaparición de los estados pontificios con la creación de la nueva Italia que conocemos hoy por hoy. Qué curioso, Cavour, Garibaldi, Mazzini, todos son francmasones. Y aquí les voy a contar yo algo que les explicará por qué ese problema sempiterno que tenemos los masones con la Iglesia Católica. No es porque defendamos la libertad de conciencia, que también, que les es incómodo. Nuestro gran problema es que los estados, su gran problema, no es el nuestro, en los estados pontificios desaparecen por la creación de la Gran Italia y los ingresos que tenía el Vaticano desaparecen. Y automáticamente ese proceso no les gustó. No les gustó y empezaron a salieron las primeras encíclicas donde dicen que el liberalismo es pecado por un lado, aquel liberalismo, pero también que la masonería, ser masón es pecado, y hasta muy recientemente, que también hablaremos de esto si les parece y les apetece, la situación de excomunión de la masonería, de los miembros de la masonería, que al final es este proceso. Pero también viviremos en este siglo, en estos procesos supranacionales, y aparecen la primera fase de la colonización, la segunda fase de la colonización del mundo, que es la colonización de África y de Oriente Próximo. Aparece un problema diplomático importante entre Inglaterra y Francia. En aquella época, la masonería, incluso en parte del siglo XX, tiene un papel de relevancia en la diplomacia internacional. Hay muchos masones vinculados a la diplomacia internacional. Es el reparto de África y el Próximo Oriente, que como si ustedes miran un mapa de África, verán que está dividido con un tiralíneas. O sea, los estados son muy cuadrados, están conformados, alguna vez coincide con un río, pero en general son líneas trazadas. Fue un reparto puro y duro, y en ese reparto pues, se enfrentaron ambos países, la República Francesa con la corona inglesa. Esas desavenencias entre estados coincide con un proceso también en la masonería, donde hasta aquel momento se pedía que el masón fuera una persona libre y de buenas costumbres, como se decía en aquella época, y creyente en un ser superior. En 1800, si no recuerdo mal, 78, en el convento, como llamamos nosotros, que no es convento, es convención, del Gran Oriente de Francia, se dice, ¿por qué no? Ateos libres y de buenas costumbres. O sea, ¿por qué una persona no creyente no tenía derecho a ser libre y de buenas costumbres? Lo cual no quiere decir que no pueda convivir en las logias con creyentes. O sea, esto no quiere decir que sea la exclusión del creyente de la masonería, pero es la inclusión del no creyente. Hemos vivido en el siglo XVIII, los masones protestantes y católicos son capaces de sentarse juntos a hablar. Posteriormente se incluyen los judíos, los hebreos en estos encuentros, en estos espacios de convivencia, y entonces se dice, ¿y por qué los no creyentes no van a estar? Y coincide con un paso más, en Francia, que es la entrada de las mujeres en la masonería. Las mujeres todavía no tienen el voto, pero ya empiezan los primeros movimientos sufragistas de igualdad de derechos, y esas mujeres, curiosamente, se vinculan a la masonería. Hablaremos del caso español.
que de hecho abanderan las masonas españolas ese proceso en 1931 con la Constitución de la Segunda República Española. Siguen los movimientos solidarios y donde sí que hay una influencia masónica absoluta y es conocida, ahora a ellos les da mucho repelús porque estas sociedades, sobre todo en España, han tenido sus propias trayectorias. El nacimiento de la Cruz Roja. El nacimiento de la Cruz Roja no es otro que en la batalla de Solferino, que sabían que iba a haber, se mataban entre austríacos e italianos, que iba a ser una batalla muy sangrienta, una logia, que si no me equivoco, no sé en qué ciudad, no estaba en Ginebra, pero estaba en territorio suizo, invierten los colores de la bandera suiza, compran carros y se dedican a sacar, a sabiendas que va a ocurrir la batalla, a sacar heridos del frente de batalla. Y nace la Cruz Roja de esta manera, por una iniciativa de una logia de intervenir como estructura de paz. Y la masonería trabaja y avanza. Entramos en el siglo XX. Siguen apareciendo movimientos solidarios próximos a la masonería o donde la masonería ayuda, que es el caso del Rotary Club. El Rotary Club nace en Estados Unidos y la función del Rotary Club en ese momento es localizar, y como en la actualidad, aquellas personas inquietas, filántropos, y que a su vez tienen un liderazgo, sea profesional o social, en la comunidad, se constituyan en un grupo de apoyo como filántropos a las personas que tengan necesidad de su apoyo, ¿no? Esto nace, Paul Harris es masón y nace a la sombra de la masonería. De hecho, la eclosión que tiene los Rotary Clubs en Estados Unidos no es ni más ni menos porque corre la voz entre las logias y se dice, vamos a apostar por esto. Como ocurren cosas muy curiosas, les voy a contar una anécdota. Ustedes saben que el primer cupón de los ciegos, que luego fue la ONCE, es una iniciativa de dos masones de la logia Minerva de Barcelona, que eran oftalmólogos, y como no habían perras para pagar tanta operación para personas que, sobre todo de cataratas, para personas que no tenían capacidad de podérsela pagar, crean un sorteo. Y con ese sorteo empiezan a pagarse operaciones. Pues a la ONCE cualquiera les cuenta que su origen es masónico, pero eso está ahí, eso es una realidad, ¿no? Y en el siglo de la fraternidad nos encontramos con que encontramos algo que ahora está con una vigencia absoluta, que es la importancia de tender hacia la ciudadanía universal. Frente a las luchas, y creo que es una de las grandes lecciones, estaremos todos de acuerdo, de las dos grandes guerras mundiales, solo sirven para enfrentar banderas y que al final son los pueblos los que las padecen y que estas personas al final sufren las decisiones de los estadistas que dirigen sus países. La tendencia es ir a la defensa, que es la carta que ustedes conocen, la Carta de los Derechos Humanos, y la tendencia a crear una ciudadanía universal. Sí hay datos suficientes de la participación de la masonería en el proceso de la creación de la Sociedad de Naciones, en 1920. Hay hechos masónicos como que el presidente Wilson, fue una decisión que además empuja las logias al respecto. La Primera Guerra Mundial es una guerra muy curiosa porque mientras que en la Segunda Guerra Mundial las tropas aliadas llegan hasta el mismo Berlín, en el caso de la Primera Guerra Mundial, cuando las tropas aliadas llegan a las fronteras alemanas se detiene la guerra. Para la guerra ahí. Porque hay una decisión que viene en un encuentro, por una influencia masónica en ese momento, que se dice que, bueno, ¿por qué ha de seguir ese baño de sangre que ha sido tremendo, el más grande que había habido hasta ese momento? ¿Qué necesidad había de llegar hasta el mismo Berlín, humillar a aquel país cuando lo conseguido, lo que se pretendía ya se había conseguido, que era llevar al ejército alemán hasta sus fronteras? ¿Por qué más sangre? Y se hace. De hecho, es curioso, las logias alicantinas en aquella época participan activamente en aquello, en hacer comunicados, en recoger dinero y sobre todo en traer refugiados. Traen refugiados de tanto alemanes como belgas como franceses a territorio alicantino. Bien.
la Segunda República, que es un espacio donde la masonería, en el caso nuestro español, interviene con una incidencia capital. Hay un libro para quien esté interesado que es una preciosidad, se llama Arquitectos de la República, de Luis Martí, donde habla cómo a la masonería en España se la culpa de la pérdida de las colonias. Si es cierto, Martí era masón, el libertador cubano, como Maceo, como muchos de los libertadores cubanos, como muchos de los militares, como Weyler, de los militares que están al frente de las tropas españolas en Cuba. Y donde se habla que en más de una ocasión, antes de la confrontación, pues habían ciertos niveles de acuerdo o a la hora de hacer treguas se generan esas treguas. Eso llegó a los medios sensacionalistas y sobre todo vinculados a la Iglesia Católica en ese momento y se culpa de que esa derrota ha sido por la debilidad del ejército español en ese proceso. Se culpa a la masonería de esto, pero sí es cierto que el país está en una situación de depresión, como tal país, donde el país necesita reconocer que ha tenido una gran derrota, que no es el imperio que pensaba que era, y el país tiene que replantearse hacia dónde quiere ir, ¿no? Pues es curioso que el laboratorio donde se genera la idea de la necesidad de una república son las logias masónicas. Y esto sí que es de una rotundidad tremenda, hasta el punto que ese proceso donde, si alguno de ustedes estuvo en la conferencia que dio Vicente San Pedro aquí en Elda, en la Fundación Paurides, hasta el punto que es tanta la implicación que cuando llega la República las logias prácticamente se vacían, pierden el gran capital de las personas más implicadas en la vida masónica, marcha a la política. De los 11 diputados que salen electos por las fuerzas progresistas en la provincia de Alicante, 10 eran masones. La mayoría de los municipios, comentaba el presentador, tanto el caso de Ángel Vera como Vicente Gil, en todas las localidades como Botella Pastor en Alcoy, prácticamente como López Orozco en Elche, todos son personas que están vinculados a las logias, que las logias han sido laboratorios de republicanismo y, como decíamos al principio, ese funcionamiento de separación de los tres poderes lo trasladan a la nueva estructura de Estado. Y es curioso que mujeres, ya teníamos mujeres que habían dejado un trayecto impresionante, como el caso de Emilia Pardo Mazán, o el caso de Mercedes Tárraga, o el caso de Rosario de Acuña, la escritora, que dejan un trayecto de defensa de los derechos de la mujer. La gran luchadora por los derechos de la mujer y el derecho al voto en la Constitución de la Segunda República, como saben ustedes, es Clara Campoamor, miembro de la Orden Masónica Internacional Mixta al Derecho Humano, que participaba en sus actividades masónicas en Madrid, como el caso de Victoria Kent, que también era masona. O sea, nos encontramos con mujeres que forman parte de la masonería en aquella época, ¿no? Mujeres que algunas de ellas habían estado vinculadas, muchas de ellas al anarquismo y al movimiento obrero en Cataluña, y mujeres con un fundamento ideológico importante. Llega la Segunda Guerra Mundial, coincide también con la represión de la masonería en España. Los totalitarismos persiguen a la masonería, lo persiguen en Francia, ocupan la sede del Gran Oriente en la Ricadet. De hecho, todos los archivos pasan a la Gestapo a Berlín, y por eso la represión de la masonería en España es tan cruenta, no solo por la documentación que cae en los primeros movimientos del golpe de Estado, sino porque mucha de esa documentación que se consigue sacar, parte de ella desde Alicante, sale no con el Stambrook, pero sí con el Maritim, sale esa documentación, parte a Cuba, parte a Francia, y claro, cuando llega a Francia y cae Francia en poder de los alemanes en la primavera de 1940, en junio de 1940, y llega la Gestapo, esa información pasa a Franco y automáticamente la persecución es atroz, pero atroz fue también en Francia, como lo fue en Holanda, en Bélgica, quizá por un principio que pasa también con la masonería cuando están en su actividad ciudadana. O son los masones los que están en la sociedad o es la sociedad la que está en la masonería, pero al final todo está mezclado, ¿no? Pues ocurre lo mismo, la resistencia contra los totalitarismos, la resistencia contra el fascismo, pues están los masones también, a través de las organizaciones políticas, de las organizaciones de resistencia, pero están ahí.
De hecho, hay un hecho muy curioso, porque con el concepto de ayuda mutua que tiene la masonería, se encuentran en los campos de exterminios nazis. ¿Y cómo se reconocen entre ellos? Pues una florecita que se llama el myosotis, que es una flor de 5 pétalos de color morado, se la ponían en la solapa y así entre ellos se reconocían. Hasta el punto que ese es el símbolo actual de la masonería alemana. Para reconocerse entre ellos llevan una florecita de 5 pétalos morada y entre ellos se reconocen. Bien, termina la Segunda Guerra Mundial, volvemos a los modelos democráticos occidentales, aparece primero la Carta de los Derechos del Hombre, la ONU. La ONU no es una institución masónica, pero sí, lógicamente, hay masones que llegan hasta ahí. Prueba de ello es que los grandes representantes de la España republicana son masones. El principal de ellos, que es un alicantino, que ustedes recordarán, es Esplá Rizo. ¿Cómo se llama? No es Óscar Esplá el músico, Carlos Esplá Rizo. Carlos Esplá Rizo representa a la República Española en la ONU durante mucho tiempo. Llega a Europa, el Pacto del Acero. Schuman no es masón, pero sí la intención se puede decir que es paramasónica. Como hablábamos antes, la importancia de tender hacia una ciudadanía universal nos lleva a su vez, pues bueno, a tumbar fronteras, a ir hacia grandes estados. Que ojo, que esto tiene un conflicto que está ahora dentro de los debates masónicos. El haber delegado en procesos como el europeo la soberanía ciudadana, la soberanía está en el pueblo, en la asamblea. Si lo hacemos a través de los estados para constituir un gran estado, el ciudadano pierde el contacto con el gran estado. Ya no decide el ciudadano, deciden las estructuras. Y por eso, según nuestra opinión, que ocurrió con el proceso del intento de una Constitución europea, porque el rechazo de Francia, el rechazo popular de Francia, en los debates de ideas, en los laboratorios de ideas que son las logias masónicas, pues salió esta cuestión, ¿no? De rechazar esa Europa, que era más una Europa de los capitales, una Europa de los mercaderes, como se decía, y no una Europa de los ciudadanos, donde tuviera prevalencia la importancia del derecho del ciudadano frente al derecho de las grandes corporaciones o de los estados. Avanza la masonería, vuelve a España, que si quieren hacemos un pequeño resumen de qué ocurrió, cómo llega a España y por qué estamos así ahora en España. Mientras que la masonería crece y crece en el resto de Europa, en el caso español la represión fue tan dura que nadie de los masones que quedaron, como aquellos que estuvieron en la conferencia recordarán, no hubo pena de muerte directa, los masones muertos fueron todos por la causa general, pero los represaliados era lo que se llamó la muerte civil, porque la condena aparejaba el que no podían ejercer sus profesiones, ni podían dirigir empresas, ni podían montar negocios, no podían hacer nada, pasaban a ser poco menos que indigentes sociales. Y estamos hablando de gente que la mayoría de ellos eran profesionales liberales, maestros, pues, médicos, abogados, pequeños comerciantes. Pues esta gente salió de sus profesiones, cogieron un miedo atroz, aparte de la persecución política, el tiempo en cárcel, los destierros, un miedo atroz a volver a la masonería. Son muy pocos los masones españoles que en la década de los 70 vuelven a la masonería. Pero sí ocurren varios fenómenos. El dictador tuvo muy claro, cuando hablamos de esta cuestión, era un hombre pragmático y cuando se alió con los grandes poderes, con los terratenientes, la Iglesia, con la gran banca española de aquella época, se alía con ellos para el golpe de Estado y el mensaje es masonería no, él dice masonería no, más todas sus fobias por el tema famoso de que si el hermano fue, que si el padre fue y él no fue admitido, al margen de todo aquello, él no tuvo ningún empacho a pagar el impuesto que le puso Estados Unidos para poder entrar en la ONU, España, que no fue otro que la llegada de las bases, y con las bases venían logias. Y cuando le preguntaron a la hora de firmar el tratado, ¿y usted tiene algún inconveniente de vengan logias masónicas? España él dijo ninguno. Si mi interés es entrar en la ONU, mi interés, esto ha de pasar por las bases y hay que poner logias, se ponen logias. El mismo que 20 años antes metía en la cárcel 30 años a gente por pertenencia a la masonería. Bien, ¿qué ocurrió? Pues lo que era de esperar.
pocos militares, por no decir ninguno, llegan hasta la masonería, militares españoles, pero sí funcionarios y gente que está trabajando en el entorno de las bases de Morón, de Rota, de la base de Zaragoza, Torrejón, empiezan a relacionarse con los masones y ahí empiezan a ver las primeras iniciaciones. Otro fenómeno que muchos de ustedes recordarán: hubo un movimiento importante de inmigración a Francia, Suiza, Bélgica, de españoles a trabajar, más el exilio que ya empieza a volver, y empiezan a venir de vacaciones a España, finales de los 60. ¿Quién no recuerda ver los tiburones por la calle, aquellos cochazos que nos sorprendían a todos, ¿no? Pues bueno, por ahí venían masones subidos de origen español, que empezaban a hacer sus primeras reuniones en España. La independencia de Argelia, vienen los Pieds Noirs, sobre todo aquí a Alicante, y vienen masones con los Pieds Noirs. La misión laica, como se conoce al Liceo francés, muchos de sus profesores son masones. Y empieza a haber, a principios de los 70, un inicio de vuelta de movimiento masónico en el caso de Alicante, ¿no? Hay masones ya. La primera logia que llega es la logia Casablanca, que es una logia que se funda en Casablanca con exiliados españoles que luego se dedican al cultivo de la naranja y empiezan y vuelven, y se traen la logia para acá. Esa logia luego se convirtió en la Constante Alona, tuvo sus devaneos, tiene su actividad, pero coincide tres cosas que antes hablábamos de personajes de ese perfil. ¿Quién accede a la masonería en ese momento? Si a la masonería española accede gente hasta los años 30 y sobre todo en el siglo XIX, pues había gente que venía de los movimientos obreros, los pequeños comerciantes y los profesionales, los maestros, algunos funcionarios. Podríamos decir la burguesía liberal es la que nutre en aquel momento a la masonería. ¿Quién nutre a la masonería de los finales de los 70? Y yo creo que es parte de la carga que arrastramos todavía los masones españoles. Por una parte, los viejitos que venían de México, que eran idealistas, sobre todo de México y de Francia, pero vuelven los de México, traen aquella masonería, la traen aquí. No olvidemos que el papel del exilio español en México es impresionante. O sea, México fue tierra acogedora, pero a su vez los españoles dimos lo mejor de nosotros a aquel país. Las universidades suben, la investigación sube, la industria sube, y por la apuesta que hace el exilio español allí, y ese exilio español nutre a la masonería mexicana, y a su vez la masonería mexicana da acogida a los masones españoles. No hay que olvidar que Cárdenas, el presidente mexicano, es masón. Bien, vienen estos individuos con un concepto masónico fuerte, pero coincide con dos fenómenos que ustedes recordarán. Las paraciencias. ¿Quién no? En aquella época oí hablar de todo el mundo veía ovnis por todas partes. Habían ovnis, habían fenómenos paranormales, la gente hacía ouijas, paredes que hablaban. Bueno, pues la comunidad paranormal se filtra en la masonería. Y a costa de esa imagen de sociedad secreta, pues aquellos que necesitan del secreto para poder seguir en esas cosas, entran en la masonería. A su vez, gente que ha encontrado la masonería previamente por sus negocios en el extranjero, consideran que la masonería debe ser una organización de élites económicas. ¿Qué ocurre? Los viejitos se van muriendo, mexicanos, los ufólogos se mezclan con aquello, son cómodos para los que consideran que aquello debe ser para una élite, y nos encontramos con una masonería de los años 80 que no tiene ese carácter social, o más que de social, de reflexión que han de tener las logias masónicas. Porque verán ustedes, y entraremos en el siglo XXI, el final del siglo XX, ¿nos quedan 10 minutos? Bien, el final del siglo XX, y en este siglo que ya hemos entrado, podríamos decir sin ningún rubor que es el siglo del compromiso de la ciudadanía. Es el siglo del nacimiento de las ONGs con potencia. Cuando hay un interés del colectivo que considera que hay una situación de vulnerabilidad o de pérdida de derechos, la ciudadanía se organiza y crea las ONGs, tanto en sus territorios como en zonas donde no hay la posibilidad de que alguien vaya a ayudar para que eso cambie, ¿no? Transformar la sociedad. ¿Qué ocurre? Que son organizaciones de acción
Y si algunos de ustedes, que antes hablábamos con Antonio, tienen origen en el PC, pues con Gramsci, si tiene que haber acción, tiene que haber reflexión después. Pues si hay acción y reflexión, pues si tienen que haber organizaciones de acción, el papel de la masonería en este momento es capital. Es necesario que hayan organizaciones de reflexión. Organizaciones que se dediquen a repensar la sociedad, a dónde queremos que se dirija la sociedad, y probablemente sea la masonería en la actualidad que sigue con esas tradiciones, con esos vocabularios ancestrales de más de 300 años que seguimos utilizando, con ese respeto a nuestros rituales para iniciarse en masonería y demás, con todo eso que parece un corset, que es tradición, a la vez ser capaces de repensar el futuro de la humanidad. Y en esos debates nos encontramos. Parafraseando otra vez a otro gran pensador, que es McLuhan, piensa globalmente, actúa localmente. La unidad de convivencia de los masones es la logia, no las organizaciones masónicas, y es en la logia donde la logia piensa en cómo debe ser la sociedad de futuro, las relaciones entre los individuos, cómo queremos vivir, y al tiempo, en esa convivencia, tiene su capacidad también de trasladarlo a su entorno inmediato. ¿Inmediato o no tan inmediato? Les voy a poner varios ejemplos, porque eso es lo que hacemos ahora los masones actuales, que pueden ser muy gráficos. En el caso de la logia Constante Alona, que hace sus debates muchas veces son debates que vienen decididos por nuestra convención anual para trabajarlo en las logias, en todas las logias del mundo, para sacar unas conclusiones. Una de las últimas que a mí más me llama la atención, hay una que a mí me impresionó, que es la dignidad, y lleva ya tiempo trabajándose y se ha vuelto a debatir este año, la dignidad de los centros penitenciarios de los seres humanos, el trabajo sobre la dignidad de los individuos en los centros penitenciarios, los derechos de la discapacidad, los derechos ciudadanos de los discapacitados. O sea, el que los discapacitados no sean sujetos de derecho, o sea, beneficiarios de derechos, sino generadores de derechos también, sean objeto de derecho. Y esos debates no se quedan en nuestras logias, se funden en nuestros encuentros asamblearios, estructurales, y llegan hasta la Unión Europea. Hasta el punto que cuando vimos que nuestros europarlamentarios que estaban en los diferentes partidos políticos que conforman Europa, el Parlamento Europeo, fueran capaces de llevarlo al debate. A la vista de que aparecen lobbies, no solo lobbies económicos o empresariales, la farmaindustria, la industria automovilística, sino también hay lobbies ecológicos o ecologistas, o hay lobbies de todo tipo, incluso reaccionarios, ¿por qué no? Los hay. Pues que la masonería creara su propio lobby, y desde hace aproximadamente 5 años tenemos un lobby, que un lobby no es al final más que una oficina dentro del Parlamento Europeo donde tú recibes propuestas y las trasladas a los grupos parlamentarios, con este tipo de cuestiones. Cuestiones de futuro que trajimos la logia Constante Alona a Alicante recientemente, hará un par de años, el transhumanismo, que suena un poco raro, que eso es el transhumanismo. Pues no es ni más ni menos que la aplicación de los avances tecnológicos y de la ciencia al cuerpo humano, que al final no es otra cosa que mejorar la calidad de la vida de los individuos y hacernos más longevos sin necesidad del dolor. Y dar visión a quien no la tiene, recuperar el oído, pero recuperar la movilidad. Habéis visto recientemente los exoesqueletos, todo esto es fantástico. Pero ¿hemos pensado alguna vez que esto puede generar una brecha social? ¿Quién tendrá acceso a esto? Y ese es uno de nuestros debates ahora. Pero sobre todo, ¿este proceso nos puede llevar a la deshumanización? ¿La genética podrá cambiar los individuos y crear individuos que sean masa de trabajo, o individuos que tengan una calidad de vida longeva porque los toquemos genéticamente? Eso es parte de nuestros debates ahora. Son debates de vanguardia, como les decía. Igual del mismo modo que trabajamos con ese sistema que se lleva haciendo desde hace 300 años, nuestros debates están en ese punto. Cierro ya prácticamente. 3 minutos. Las logias, que es una de las cosas que preguntarán. Bueno, ¿quién está en las logias? Bueno, pues hombres y mujeres totalmente
que se conforman en grupos totalmente heterogéneos, por profesiones, por edades, por ideologías políticas. Cuanto más amplio sea el arco, mejor. ¿Por qué? Porque si queremos tener un buen laboratorio de ideas, tiene que tener el máximo de representación dentro de ese laboratorio. Y si, no sé, la fuerza y la potencia y el idealismo que puede tener un joven de 22, 23 años, con la capacidad, perspectiva y a veces pragmatismo que puede tener una persona de 70, ese combinado es fantástico. O las lecciones que nos puede dar un policía local o un mecánico de ascensores con un catedrático de Derecho Constitucional. Y escucharemos cosas fantásticas. O, pues bueno, la izquierda tiene la mala baba de hablarse fatal cuando se habla afuera. Pero cuando entramos en la logia, la izquierda se entiende muy bien. Porque hay gente de todo el arco progresista y en ocasiones, no sé por qué, nos duran menos, pero también ha habido gente del Partido Popular y con la que hemos disfrutado muchísimo y hemos aprendido un montón, porque hay perspectivas que se pierden. Muchas veces los grupos monolíticos, muy cerrados, te impiden a veces ver las cosas con perspectiva y eso nos lo da la masonería. Pues bien, ¿qué más? Podía seguir hablándoles y contándoles cosas, pero yo creo que es el momento quizá de que sean ustedes los que pregunten, quieran saber, aclaren sus dudas o sencillamente nos hagan sus comentarios. Muchas gracias y estamos aquí a su disposición para sus preguntas.